Gracias, Víctor, por estar aquí. No, al contrario, gracias a usted, Luis Alberto. Muy buenos días a todos y a todo el auditorio. ¿Por dónde empezamos? A ver, Emilio, el Observatorio de Seguridad Sonora, ¿qué es lo que dice? Y Guillermo Noriga también como experto. ¿Cómo ves lo que ocurrió? Pues bueno, definitivamente lo señalamos en nuestro posicionamiento la semana pasada. Vemos un claro uso de la fuerza innecesario, vemos un abuso policial. Me tocó escuchar la narración de Carlín hace unos momentos. Creo que mejor no la pudo haber descrito de lo que observamos muchos. Que está en imagen, ¿no? Todo lo que dijo, sí. nada todo está sustentado. Así es, ¿no? De lo que ocurrió. Y más que imágenes, pues son los hechos, ¿no? Creemos nosotros que los principios básicos de Naciones Unidas, pues en este caso no se respetaron, ¿no? ¿Y cuáles son esos principios, Luis Alberto? Son los principios de proporcionalidad, legalidad, responsabilidad y necesidad. Vemos una desproporción de la parte de la autoridad de algunos elementos, como lo señalaba Carlín también, de algunos elementos, no todos. Vemos un desorden, ¿no? En las imágenes, nunca agrupados. De hecho, hay momentos en que la persona que trae la escopeta le apunta a sus mismos compañeros parecía que andaba de cacería, ¿no? Creo yo que ese principio es muy importante, la proporcionalidad. Si estamos ante un grupo de manifestantes, pues de las características de las que se tenía, ¿no? Creo que también falló la planeación de parte del jefe operativo encargado que iba a ese lugar, pues ya que tuvieron 7 horas, ¿no? 7 horas para llevar a cabo un plan concreto, un plan estructurado para el desalojo. Otro de los puntos es si el fin era el desalojo para evidentemente toda esa gente molesta que estaba, o sea, también hay que señalarlo, esa gente que tenía 7 horas pues atorada ahí porque no se movían, pues el punto era liberar la carretera, ¿no? Vimos también cómo policías corretearon por algunos metros a las personas, algunos lo golpearon, otros tirándoles a quemarropa. Lo señalaba Carlín, a mí me tocó escuchar cuando él dice en vivo que le habían señalado una instrucción que se retirara, si no le iba a pasar lo mismo. Digo, una desorganización muy, muy grande que la que vemos. Creo yo que es importante no nomás la suspensión de la gente, se tiene que ver y nos salen muchas preguntas como ¿quién le dio el arma al policía? ¿No? ¿Por qué se le dio? Si se cumplió el principio de que decíamos ahorita en un principio de proporcionalidad para darle el arma, ¿no? Se tendría que llegar a un punto para eso. El uso de la fuerza, si bien se regula, tiene que tener esos principios básicos. De otra manera, pues las imágenes son muy evidentes, las personas, los medios, la gente que estaban ahí, los mismos policías, creo que fue un desorden, ¿no? Yo no nomás me remitiría ahora sí que a ponerle la cruz, como se dice al policía, que evidentemente es condenable, no estoy diciendo que no, pero yo creo que tiene que ir más allá. Tiene que haber una investigación muy seria de lo ocurrido, precisamente como señaló la misma gobernadora, para que no vuelva a ocurrir. Y esa investigación, no nomás para determinar responsabilidades, Luis Alberto, esas investigaciones son necesarias y los mismos protocolos de Naciones Unidas lo señalan. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir precisamente lo mismo, ¿no? Para ver en qué se falló, reparar daños y capacitación dentro de todo esto que observamos la semana pasada. Guillermo, ¿cómo ves? Bueno, pues coincido con Emilio en ciertas partes, en ciertas un tanto difiere un poco porque, bueno, de entrada decirte, hay ciertos elementos de análisis que creo que se revuelven y confunden un poco más. Una cosa es las causas del problema y otra cosa los hechos y sus consecuencias. Las causas del problema, que si el transporte, que si la ilegalidad y demás, creo que sería muy bueno ponerlas aparte, pero no olvidar que esto ha sucedido y seguirá sucediendo, Luis Alberto, por una lucha de intereses. Y la lucha enquistada de esos intereses, de estos intereses enquistados en el gobierno. En este caso particular puede ser lo que llaman las concesiones, en otros habrá otros. Pero precisamente para que esas causas no entorpezcan, tiene que haber reglas muy claras siempre. Y en estas reglas claras, pues los principios que señala Emilio son fundamentales, porque pues, Naciones Unidas tiene los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego
por los encargados de hacer cumplir la ley. Estos principios deben de venir y traerse a los protocolos y los ordenamientos legales locales, y creo que aquí pues vale la pena decir, pues se debería publicitar más los criterios, los protocolos, y en caso de que pues no existe una ley como tal para el uso de la fuerza, pues que exista y se publicite, como para también como ciudadanos saber que hasta dónde puede uno manifestarse, hasta dónde puede uno infringir la ley y hasta dónde pueden los elementos policíacos hacer uso de sus armas y hasta dónde no. En este caso, en el principio que señala muy bien lo que Emilio, que es los principios del uso de la fuerza, que tienen que ser legal, racional, congruente, proporcional, oportuno, obviamente necesario, pues hay niveles, ¿no? Es decir, si los manifestantes traen bombas Molotov, si los manifestantes traen armas de fuego, no sé si no se han identificado además, o si solamente traen cierto tipo de armas, las corporaciones tienen que hacer esa valoración en términos de proporcionalidad. Al parecer nada más había un arma, y esa arma, digamos, no sabemos por qué se le otorgó a este policía en particular, pero sí creo que su actitud fue excesiva por completo, inadmisible por completo, y la función de un arma dentro de un contingente desarmado es proteger a sus compañeros de que alguien en la manifestación pudiese sacar un arma de fuego y matar a algún policía, por ejemplo. Esa es la función de que exista un arma, pero no necesariamente tiene que ir encañonando a las personas, pues no sé si me explico, no de la manera en la que se hizo, y por lo mismo, pues obviamente pasó lo que pasó. A mí me interesa mucho decir que sí, la actuación tiene que ser precisa, estratégica, fría, calculadora, incluso tiene que ser muy cuidadosa. Y aquí quiero traerlo incluso a la parte en la que a mí me ha tocado, por ejemplo, presenciar en otros países, cómo llegan los policías y se les advierte directamente. Aquí al parecer fueron durante 7 horas, se les advierte que serán detenidos por infringir la ley. Y las advertencias tienen que ser claras, precisas, según estos principios internacionales, tienen que dejar muy en claro qué es lo que va a suceder en caso de no atenderse. Y a partir de ahí tendrían, a mí me ha tocado ver, te lo digo con mis propios ojos, cómo llegan y le dicen, señor fulanito, está usted arrestado, por favor, voltéese, le vamos a poner, y si se resisten, entonces sí, inmediatamente empiezan a detener. Y al que sigue, así hasta que los agarran a todos, pero ya el uso de la fuerza se rompe cuando es el aquelarre, cuando empiezan a empujones, bueno, pues se van, velos arrestando poco a poco, cuando empiezan las patadas, todo ese tipo de yo te agredo, tú me agredes, ese conflicto o esa parte es la que no debemos permitir, esos excesos, las amenazas, las intimidaciones, lo que señalaba la señorita ahorita, que hasta el celular no encuentra y no, por ahí tendría que aparecer, pues porque este tipo de cosas no pueden suceder. Y eso pues evidencia pues que tenemos que profesionalizar y cuidar mucho esa frialdad con la que nuestras corporaciones tienen que actuar en esta forma, pues en estas circunstancias, digamos. Totalmente. Víctor Félix, de la Secretaría de Seguridad, ¿qué dices con estas observaciones? Y pues hay una reprobación ciudadana al acto. Realmente, como oficiales responsables de hacer cumplir la ley, nuestra prioridad es salvaguardar la vida de ciudadanos y oficiales cuando se rompe la misma. El uso de armas no letales como protocolo internacional, cuando las corporaciones de seguridad pública acuden a solicitudes de apoyo o de auxilio para la ejecución de mandamientos o diligencias, como fue el caso de la Costa de Hermosillo, un operativo coordinado con la Policía Municipal. El uso de armas no letales, que es lo que hemos estado ahorita, o que estamos dirimiendo, garantiza el rápido control de una situación que se vuelve violenta y que pondría en riesgo tanto a los manifestantes como a los afectados por la violación de sus derechos. En este caso, las balas de goma, el estar en la posición, esta arma no letal, simplemente lo que está garantizando es el avance de la fuerza policial y la salvaguarda
de la vida de los ahí presentes en el lugar de intervención. Hay que ser muy enfáticos. Cruz Roja no trasladó absolutamente a ninguna, es decir, a 0 personas que hayan sido lastimadas, heridas o demás. Es un dato muy preciso. Nosotros tenemos una capacitación permanente de nuestros oficiales. Incluso el 30 de noviembre pasado tuvimos la última certificación con Cruz Roja por el protocolo que se denomina acceso seguro. Este protocolo determina claramente a nivel internacional que son los oficiales de seguridad quienes garantizan la seguridad y que no porte algún instrumento que pueda lesionar a un personal de emergencia. Eso está en sus protocolos. Nuestra posición ha sido actuar en 2 vertientes. Lo dije muy claro. Preservar la vida de los manifestantes, preservar la libre manifestación de ideas. Por eso el diálogo que a nosotros nos corresponde en cuanto al aviso de la intervención policial. Y preservar los derechos de terceros que son afectados por esa protesta. Sí, en ese sentido, el saldo ha sido extremadamente fácil de nosotros poder establecer la limpieza del mismo, porque lo repito, hay 7 denuncias, hay 7 llamados al C4 de las personas afectadas por el bloqueo. Hay un saldo limpio para ustedes. Entonces, en ese sentido, no tenemos personas detenidas, tenemos agresiones directas a nuestros oficiales con reventadores y las gráficas ahorita pueden estar totalmente disponibles para ti y para todo el auditorio, donde estos reventadores arrojan las piedras, se encuentran encapuchados e inician la agresión hacia la policía una vez que ésta empieza a hacer el desalojo de manera transparente. No es un acto que se dé de manera inmediata ni que crezca por voluntad propia, sino hay un proceso de diálogo, de negociación, que todo el mundo lo sabe, duró más de 7 horas. En ese sentido, nosotros hemos preservado el fondo de todo esto, es el cumplimiento de la ley, por todos y para todos. Y ahí estamos, los que estamos en seguridad pública, los ciudadanos, los medios de comunicación y todas aquellas personas que interactúan en sociedad. Luis Alberto. Una versión muy diferente a lo que está en redes y a lo que hemos documentado. ¿Cómo ves tú lo que dice Víctor, Emilio, pues yo Memo? no veo el saldo limpio por ningún lado, ¿verdad? Yo creo que para atender los problemas se tienen que reconocer y no lo estoy viendo, no lo hemos visto. Respecto al uso de las armas no letales, hay un principio también muy importante, universal, que el problema más severo de las armas no letales es el uso indiscriminado de ellas. Ese es el problema. Lo mencionaba también Carlino, el que sean armas no letales no significa que no puedan ocasionar daños. De hecho, en Europa hay una posición allá en las manifestaciones muy determinante de parte de organizaciones de sociedad civil respecto al uso de balas de goma, por los daños que ocasionan, de hecho hasta ojos que han sacado. O sea, no es el que sea no letal, no pasa nada, no te mueres, ¿no? No, es el uso desproporcionado. Ahora, vimos en las imágenes pues una cacería, ¿no? Si el plan era definitivamente liberar la carretera, ¿no? Liberar el espacio para que puedan transitar, pues vemos cómo, discúlpame, al menos que yo soy el único que estoy viendo las imágenes donde se van los policías a disparar en ocasiones a gente a quemarropa, ¿no? Entonces yo veo muy preocupante eso. Por otro lado, el problema no se agota en los policías, sino en un vacío institucional. No es lo primero, lo comentamos en nuestro mismo posicionamiento y hay que decirlo desde las manifestaciones, digamos, últimas contemporáneas, cuando los malnacidos. Nos tocaba ver también imágenes como cuando fueron a protestar los malnacidos afuera de la Casa de Gobierno, había rodeado ahí elementos de la Policía Estatal Investigadora con armas de fuego en su cintura, y desde ahí ya veíamos que algo no andaba bien, ¿no? Entonces, ¿cómo han venido ocurriendo los hechos? En los desalojos, en el caso de Nogales, la utilización de armas de fuego, en esto que está ocurriendo la semana que se ha agudizado. Memo, ¿fue un saldo limpio? ¿Cómo ves? Mira, yo creo, Luis Alberto, que las manifestaciones sociales deben siempre enfrentarse por parte de la autoridad con la cabeza fría y con el entendimiento de que independientemente de cuáles sean las causas, tienen que ser tratadas quirúrgicamente, porque todos tenemos el derecho a la libre manifestación, porque todos tenemos derecho a tomar las calles,
y siempre va a haber una afectación mínima o máxima, dependiendo, a terceros. El punto es que haya un equilibrio y que no sea, digamos, no se ponga en riesgo la seguridad o la vida de otros, de terceros. Ese es como dentro del manual del buen manifestante debiésemos considerar siempre. En este caso creo que el hecho nos va a servir mucho, Luis Alberto, para un aprendizaje de qué necesitamos. Necesitamos no usar indiscriminadamente estas armas incapacitantes no letales. Creo que es fundamental que haya una regulación en rango de ley, como existe en otras entidades, como el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde este tipo de situaciones son muy frecuentes por las manifestaciones que pasan. Y creo, Luis Alberto, que sí hubo un exceso impensable, inadmisible, al momento de usar esa escopeta, de encañonar a Santa María y medio mundo. Y creo que hay un exceso que debe ser muy bien investigado en torno a los objetivos y la proporcionalidad. Y obviamente la racionalidad con la que se hizo. Digamos, la existencia, no me preocupa la existencia del arma incapacitante no letal ahí, porque tiene que protegerse en caso de que algún manifestante sacase un arma de fuego y disparar. Lo que me preocupa es su uso, como se dice, su uso indiscriminado, su exceso, y eso habla también de cómo la corporación necesita ser más fría y necesita ser muy fría en torno a los objetivos. Coincido ahí con Emilio. Si el objetivo era liberar la carretera, a liberar la carretera, ¿no? No era el objetivo apréndanlos a todos y arréstenlos a todos. El objetivo era liberar la carretera y hasta ahí debió haber quedado. Entonces, sí creo que hubo excesos intolerables, creo que nos deben de servir para poder mediar y llegar a momentos, digamos, a legislaciones y demás. También me importa otro lado, y creo que es importante decirlo. Tú lo sabes, yo a las manifestaciones a las que voy, con las que me solidarizo, yo llevo a mi hijo regularmente de 3 años a sus clases de civismo, lo digo de manera clara. Exacto. Y siempre lo digo Corte así. en radio, Memo, vuelvo contigo, pero seguimos en Facebook Live. ¿Sí? Claro. ¿Podemos seguir en Facebook Live o no? Sí, No, bueno, digo, no, volvemos ahorita. Volvemos, Memo, permítame. Adelante. Desde $0 en HD, con más de 15,000 horas al año de eventos.